Vamos a abrir la Biblia, hermano y hermana. Si usted trajo su Biblia o si tiene un teléfono inteligente, puede buscar la aplicación ahí que tenga la palabra de Dios, una versión de la palabra de Dios. Y vamos a buscar en el capítulo 5 de la epístola a los Efesios. Capítulo número 5, vamos a buscar de la epístola a los Efesios. Gloria a Dios. Del capítulo número 5 leeremos el versículo número 25 en adelante, que nos dice la bendita palabra de Dios de la manera siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Hasta ahí dejamos la porción, hermano y hermana. Pueden tomar su asiento, ponerse cómodos. Continuamos, hermano y hermana, con lo que son las instrucciones para la iglesia del Señor, para que, hermano, podamos ir logrando el propósito de Dios, el de reconciliar todas las cosas en Cristo Jesús. Ya, hermano, leímos en la lectura anterior de cómo la idea la inicia el apóstol, donde, hermano, instruye a la iglesia y dice: someteos, versículo 21, someteos unos a otros en el temor del Señor. Habla así, hermano, de una responsabilidad, de un papel a desempeñar dentro de lo que es la iglesia, dentro de lo que es el trato, hermano, de unos con otros. Pero ahora específicamente, hermano, hablando a las esposas, como ya lo leímos, hermano, en la lectura pasada, y ahora a los esposos. Pero algo que es interesante, hermano, porque ya lo hemos hablado, hermano, algunas veces nosotros, hermano, queremos darle una interpretación a la palabra de Dios conforme al mundo moderno en el cual vivimos. Sin embargo, hermano, es cierto, la palabra no cambia, es la misma, hermano, y debe de aplicarse, hermano, a cualquier sociedad, en cualquier parte del mundo. La palabra es la misma, a ser aplicada. Pero es importante notar esto, hermano, de que en el siglo primero, cuando esta epístola fue escrita más o menos como en el año 70 y algo, hermano, el estilo de vida, hermano, especialmente de los cristianos, porque recordemos que, hermano, en esta época el mundo estaba bajo la opresión del sistema romano, hermano, el imperio romano, que era un imperio, hermano, cruel, sangriento, hermano, donde realmente solo los que eran parte del imperio, hermano, del poder ese, hermano, eran los que vivían bien y tenían una expectativa de vida, hermano, muy buena. No así, hermano, los pueblos
y mucho menos la iglesia. Mucho menos la iglesia, que además de ser, hermano, perseguida por el imperio romano, hermano, era igualmente perseguida por religiosos. Entonces, para los creyentes, hermano, realmente, hermano, el estilo de vida era un estilo pobre, hermano. La gente era muy pobre, hermano. Un estilo de vida, hermano, donde había opresión, donde había miedo, temor. Y como lo mencionaba el otro día, hermano, en el caso de la epístola a los Corintios, donde también el apóstol Pablo, hermano, da instrucciones a los matrimonios. Pero yo le comentaba eso, la diferencia, hermano, de cómo el apóstol Pablo con el tiempo fue madurando, hermano, la revelación que Dios le dio. Y 20 años antes, cuando fue escrito 1 Corintios y 2 Corintios, hermano, 20 años antes a esta epístola, hermano, veíamos que las instrucciones para los matrimonios, específicamente los esposos y las esposas, hermano, era algo como una imposición, y donde al hablar del matrimonio se hablaba de algo como el mal menos doloroso, ese hay que escoger, ¿verdad? Pues entonces el matrimonio se presentaba como algo así, como un mal necesario, donde, bueno, debido a que no hay incontinencia, entonces mejor cásense. Bueno, en lugar de estarse quemando, mejor cásense. El marido, pues, cumpla, la mujer cumpla. Pero 20 años después, ¿qué es esta epístola, hermano? Presenta el matrimonio, hermano, ahora de una manera muy diferente. Porque no solamente, hermano, lo presenta, hermano, teniendo como base del matrimonio el amor y la palabra, por supuesto, el amor, sino que, hermano, expone el matrimonio entre un hombre y una mujer como un misterio y una figura del misterio de la unión de Cristo con su iglesia. Él lo dice ahí, yo digo esto respecto de Cristo. Pero ve ahora, 20 años después, el apóstol, hermano, en su revelación que Dios le dio, hermano, e incluso si usted puede leer, por ejemplo, 1 Tesalonicenses, que es la epístola, hermano, el escrito cristiano más antiguo que la iglesia tiene, 1 Tesalonicenses. Usted ve que en el capítulo 4 el apóstol Pablo habla de la venida de Cristo como algo inminente. Incluso él se pone como aquellos que habían de ser arrebatados. En 1 Corintios menciona igualmente la resurrección de los muertos, la venida de Cristo. Pero conforme va pasando el tiempo, no es que su fe decayó, sino que, hermano, ahora durante esos años el apóstol ha ido madurando la iluminación de Dios. Y ahora vemos en sus epístolas, en el caso de esta de Efesios, que es una llena de riquezas, ahora presenta el matrimonio, hermano, como algo bonito, hermano. Algo, hermano, que une las familias o la pareja o el matrimonio, hermano, y donde pide, hermano, que lo que se hace en el caso de la hembra, hermano, donde se le pide a la hembra, dice que la mujer, dice, esté sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pero no lo hace, hermano, de una manera, hermano, poniendo a la mujer, hermano, como algo que no valía. Porque eso es lo que pasaba, hermano. De que en ese contexto, hermano, como la iglesia, hermano, sufría persecución, entonces, hermano, parecía ser que la vida había que vivirla rápido. Y entonces lo que sucedía, hermano, que en esa sociedad que se presentaba, hermano, se miraba a los hogares como algo que debía de producir. Algo que debía de producir. La mayoría de los hogares, hermano, producían lo que agricultura, lo que era necesario, hermano,
Pero eso, hermano, recordemos que, hermano, eso estaba controlado por el imperio. Entonces, el que no producía en el hogar, hermano, entonces era como que no tenía valor dentro del hogar. Entonces, por eso es que la epístola trata, hermano, de balancear, hermano, de que no importa si el miembro del hogar no produce económicamente, pero por ser parte del hogar, tiene el mismo valor dentro de ese hogar, dentro de esa familia. Entonces, hermano, como los padres, los jefes de la familia, hermano, se apoyaban, hermano, con los hombres, con los hijos varones, entonces las hembritas, las hijas hembras, hermano, poco aportaban. Entonces, al aportar poco, hermano, lo que pasaba es que los varones, hermano, querían aprender bien el oficio y entonces atrasaban o retrasaban su salida del hogar. Y salían, hermano, por supuesto, cuando ya se iban a casar. Pero los hombres, hermano, generalmente se casaban a una edad de 30 años, 30, 35 años. Pero la expectativa de vida de ese entonces era de 50. Y no es porque, hermano, la gente no era fuerte, es porque, hermano, era el sistema, hermano, el imperio era tan, hermano, bárbaro, que la gente no lograba vivir mucho, porque era matanza la que se hacía. Se llevaban esclavos a las personas, negociaban con ellos, la gente moría a temprana edad. Entonces, hermano, lo que hacían ellos, hermano, los varones, que trataban de aprender su oficio, y cuando ya ellos deseaban casarse, hermano, por supuesto, hermano, que en los hogares, hermano, a las hembritas, a las jovencitas, se las casaba, hermano, a lo más, hermano, ellas alcanzaban la pubertad, o sea, entre 12 y 14 años. Entonces, ya, hermano, a esa edad, ya las niñas, hermano, ya eran vistas como mujeres. Y si un hombre, si un varón, hermano, de unos 30, 35 años, las pretendía, llegaban, las pedían, daban la dote y entonces se las llevaban y se casaban. Pero ahora usted puede pensar esto. La diferencia de años, hermano, ponía en desventaja a la niña, a la esposa, que tenía entre 12 a 14 años. La ponía en desventaja porque primero no aportaba económicamente, tenía que depender económicamente de su esposo. Segundo, se estaba casando con una persona mayor que ella. Entonces eso daba ventaja en cierta manera al hombre, porque una mujercita, vamos a decir una jovencita de entre 12 a 14 años, como que es más fácil, hermano, de moldear que ya una mujer de unos 30, 35 años, ¿verdad? Una mujer de 30, 35 años pues ya ha caminado más. Entonces como que había había desventaja de parte de la mujer, y entonces por eso es que trata el apóstol de equilibrar, que aunque tal vez la mujer no iba a producir económicamente, pero iba a producir hijos. Iba a producir hijos. Entonces, las recomendaciones, los consejos para las mujeres era ese. No importa si usted es una jovencita, pero si usted ya está casada, usted tiene que respetar, obedecer, estar sujeta a su esposo como al Señor. Ese era el consejo para ellos. Pero acordémonos que había dicho antes en el versículo 21, someteos unos a otros en el temor del Señor. O sea, ahí pone la igualdad, ¿verdad? Todos deben de someterse unos a otros. Ahora, ¿cómo se iba a someter la mujer, la esposa, al esposo? Dice ahí, hermano, estando sujeta a su esposo. Respetar a su esposo. Sujeta a su esposo. Pero eso no le daba al hombre, hermano, la autoridad, el poder para decir, bueno, ahora como ella es la que tiene que estar sujeta a mí,
yo voy aquí, yo mando y aquí se va a hacer lo que yo digo. Sino que, hermano, tendríamos, hermano, que hacer lo que hizo el Señor Jesús. Usted se recuerda cuando al Señor Jesús lo cuestionaron, ¿verdad? Llegaron los fariseos y todos esos que querían, hermano, agarrarle una palabra mala para acusarlo. Pero un día se les metió preguntarle acerca del matrimonio. Y entonces, hermano, se acercaron y le dijo: maestro, queremos saber de ti. ¿Es lícito para el hombre, es lícito darle carta de divorcio a la mujer? ¿Es lícito? ¿Sí o no? ¿Qué dices tú? Pero ellos lo que querían, realmente, ellos no querían aprender del matrimonio. Ellos lo que querían tentar al Señor, que el Señor quebrantara la ley con alguna respuesta para luego ellos caerles todo. Pero viene el Señor, hermano, y Él no les contesta, sino que, aunque sí les contesta, pero la respuesta que les da es algo que Moisés había dicho. Por ejemplo, San Marcos le dice, bueno, cuando ellos le preguntaron, Señor, ¿es lícito? Entonces él inmediatamente los mandó a la ley con Moisés y dijo, bueno, ¿qué dijo Moisés? Ahí no se agarró. ¿Qué dijo Moisés? Entonces San Mateo 19, hermano, igual hicieron una pregunta. Y entonces viene el Señor, hermano, y se va lo mismo, se va a Moisés. Se va a Moisés. Y le dijo, sí. Es decir, Moisés dijo que se te puede dar carta de divorcio. Pero viene el Señor, hermano, y antes de que ellos fueran a quererle caer, el Señor les dice eso. Dice, miren, lo que sucede, le dijo, es que Moisés escribió que se podía divorciar el hombre de la mujer por cualquier causa indecente, pero lo hizo por la dureza de vuestro corazón. Por eso lo hizo Moisés. Pero entonces luego se va más atrás del Señor. Entonces dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, lo mandó hasta atrás, varón y hembra los hizo? Varón y hembra los hizo. Pero sí, pero Moisés nos dijo. Sí, Moisés les dijo, pero ahora yo les digo que desde el principio el deseo de Dios fue de que el hombre se casara con su esposa, dejara su padre y su madre, se uniera a su mujer, porque dijo, serán una sola carne, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. O sea que el deseo de Dios del principio fue que una vez el hombre se casara, eso era para toda la vida. Pero bueno, ellos le pusieron presión a Moisés. Dice, mira Moisés, eso estar casado toda la vida como que no funciona. Escríbete ahí una ley ahí que nos dé una puertecita para poder divorciarnos. Y entonces, bueno, debido a la presión, Moisés cede, está bien. Ya escribió ahí, está bien. El hombre le puede dar carta de divorcio a la mujer por cualquier cosa indecente que encuentre en ella. ¡Ja! Aquí está, hermano. ¿Qué hicieron, hermano? Que comenzaron ellos a abusar. Y entonces llegaron, hermano, a hacer sentir mal a la mujer, de tal manera que la mujer en el hogar no valía nada. Cualquier cosa, el hombre la amenazaba, cuidado, cuidadito con que me hablas fuerte porque te doy carta de divorcio. Cuidadito con mirarme, cuidado con esas miradas, cuidadito. Imagínense, hermano, que cuentan, hermano, libros que habían algunos de ellos, de estos judíos, que si no les gustaba cómo cocinaba la mujer, allá iba la carta de divorcio. Entonces la mujer había caído en un lugar, hermano, en un estado de depreciación, donde no se le, hermano, miraba como lo que Dios dijo, una ayuda idónea para el hombre. Sino que miraba y decía, a ver qué tal me sale esta, a ver si me sale buena cocinera. Si es de esa respondona, rapidito la vamos a correr. Y quizás, como decimos los mexicanos, le leían la cartilla. Bueno, aquí, si quieres ser mi mujer, mire, calladita, ¿verdad? No respondona, ¿verdad?
a lavar, a planchar, a barrer, le sacaban la lista. Si están de acuerdo, entonces nos casamos. Si no, ¿qué dices? No, pues está bien. Entonces, cuando se escribe esta epístola a los Efesios, como les digo, lo que hace Dios es poner un balance y hacerle entender tanto a la mujer como al hombre que eran parte de un matrimonio y que solamente el amor iba a poder sacarlos adelante. El amor del uno al otro. Entonces la mujer, al amar a su esposo, tenía entonces ahora que estar sujeta a él por amor a Dios. Pero ahora viene para el hombre. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como se había hablado, ¿verdad, hermano? De que la cabeza de la mujer es el hombre. Entre los hombres, esa era la base de Eva. Bueno, un momento, aquí la cabeza del hogar soy yo. Aquí quien toma las decisiones soy yo. Quien maneja el dinero soy yo. Y no estaba malo, no está malo, hermano, que el hombre lo haga, no está malo, siempre y cuando al hombre no se le olvide que él también tiene una cabeza sobre él, que es Cristo. Y que si el hombre quiere, hermano, realmente que su hogar, que su familia, que su hogar esté bien, él también debe de poner de su parte para, hermano, saber y entender que él no se manda solo, que hay una autoridad sobre él. Y entonces por eso es que, hermano, pone el bello ejemplo de Cristo y la iglesia. Entonces, oiga que no dice, hermano, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo enamoró a la iglesia con sus palabras. No dice, sino que dice, así como Cristo amó a la iglesia, y que dice, y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, hermano, el amor del hombre hacia la mujer no es básicamente, hermano, el cómo le habla, cómo la enamora. No es eso, hermano, sino que ahí se habla de hechos. O sea, ¿qué es lo que hace para demostrar cuánto la ama? ¿Qué es lo que hace? ¿Y qué es lo que debe hacer? Como dice ahí, entregarse a sí mismo, así como Cristo se entregó a sí mismo. Dice que así el hombre se entrega a sí mismo a su esposa. Que se entregue a sí mismo a su esposa. Entonces, ¿cuáles son las acciones que el hombre debe realizar? Como dice ahí, hermano, Cristo se entregó a sí mismo. O sea, el hombre tiene que entregarse a sí mismo. O sea, poner él, hermano, su parte, hermano, saber que su esposa es su media naranja, su ayuda idónea, que debe de respetarla, que debe de amarla, por supuesto, que sus acciones, hermano, deben de ser una muestra de que ama a su esposa, de que ama a su esposa. Entonces, hermano, ya no debe de haber en el hogar pleitos, ya no debe de haber en el hogar irrespeto, mucho menos malas palabras, mucho menos celos. Yo no sé, bueno, los celos son del diablo. Entonces, cuando los celos se meten en un esposo, en una esposa, ya el diablo se metió en esa casa y si no lo saca, los va a destruir. Porque ya dijimos, ¿no? Si el matrimonio tiene como base el amor, no hay por qué tener celos el uno del otro. Primero, que se ve ridículo, ¿verdad, hermano? Una mujer celosa hacen unos papelones tremendos, ¿verdad, hermano? Un hombre celoso, bueno, usted sabe que llegan hasta matar, ¿verdad? Los hombres celosos llegan hasta matar, hermano, de celos. Y a veces son celos inventados, hermano. Malas palabras, malos tratos, hermano, violencia, eso es peor todavía.
¿Cómo? Pues no puede haber violencia, hermano, golpes entre un esposo y una esposa, porque no es eso, hermano, lo que Dios dice que debe de ser el matrimonio, hermano, el trato del hombre hacia la mujer, de la mujer hacia el hombre, sino que dice: maridos, amad a vuestras esposas o mujeres, dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea que la entrega de Cristo da un fruto, la santificación de la iglesia. Entonces, si el hombre se entrega a su esposa, va a tener un fruto. Y el fruto es que va a comenzar a ver cambios en su esposa. Va a comenzar a ver, porque si él la trata bien, si él, hermano, ya que pleitos, que celos, que maltratos, que malas palabras, ya desaparecieron del hogar, y ahora ella se siente bien tratada, bien atendida, respetada. Ya le dan el puesto en su casa. Ya no la llaman la criada, la barredora, le llaman la reina de la casa, la esposa, la mujer de la casa. Entonces ahora ella, por supuesto, hermano, que al sentirse amada y protegida y respetada, por supuesto que también va a comenzar a dar frutos. Como, hermano, como algo recíproco, ¿verdad? Bueno, me están dando amor, tengo que dar amor. Me están respetando, tengo que respetar. Me están cuidando, tengo que cuidar. Porque, mi hermano, es que el hombre es un ser dependiente. El hombre no se puede valer por sí mismo. El hombre necesita a la mujer. El Señor lo dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Si Dios dice que el hombre no es bueno que esté solo, es porque no es bueno que el hombre esté solo. Si Dios lo dijo. Entonces quiere decir que el hombre solo está incompleto. Por eso dijo el sabio Salomón, ¿verdad? Dice: mejor es que duerman dos en una cama y no uno solo, porque si duermen dos, cuando haga frío, se van a cubrir el uno al otro. Pero y el del solo, con puras almohadas y peluches va a estar ahí, que no es lo mismo, ¿verdad? Entonces ve, hermano, cómo es de importante, hermano, y que el hombre no va a estar completo mientras, hermano, no tenga, hermano, ese complemento que es la esposa. Ahora, cuando la tenga o cuando la tiene, entonces ahora Dios le manda que ame a su esposa, a su mujer. Y el ejemplo que tiene, y si el hombre dice: pero ¿y cómo? Pues fácil, mire lo que hizo Cristo por la iglesia. ¿Qué hizo Cristo por la iglesia? Todo lo que él hizo y hace por ella es lo que el esposo tiene que hacer por su esposa. Y usted ve, Cristo no vino exigiendo a la iglesia, no vino exigiendo, ¿verdad? Bueno, si ustedes quieren que los ame, tienen que amarme. Él no vino exigiendo eso, vino a dar amor incondicional. Entonces, cuando el esposo ama a la esposa, no te dice: pero es que mire, hermano, es que está bien, yo la puedo amar, hermano, pero si ella sigue siendo la misma, si sigue igual de malcriada, si sigue igual de respondona, entonces, así no, porque está bien, yo la puedo amar, pero que también ella responda. Entonces es condicional. Y ahí no dice que el hombre ame a la mujer si ella lo ama, no dice eso, sino que dice: cada uno ponga su responsabilidad. Para el hombre, hermano, el consejo es: ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Así que usted ame a la esposa. ¿Cuál era el fin? Dice el versículo 27: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así la quería Cristo. Entonces Cristo dijo: para que la iglesia sea santa, entonces yo voy a amarla, yo me voy a entregar a sí mismo por ella para ver esos frutos. Yo, dijo Cristo. Entonces, hermano, si el esposo, hermano, quiere tener una esposa modelo, o hay veces, hermano, cometemos el error de comparar, hacer comparaciones, ¿verdad? Entonces decimos: si mi esposa fuera como aquella mujerona, no, hombre, yo sería feliz. Es que esa mujer se ve que ama a su esposo,
Es que se ve que se sujeta a su esposo, se ve que lo respeta, se ve así como esa quisiera, no como esta leona que yo tengo. Comparamos, hacemos las comparaciones, ¿verdad? O la mujer, ¿verdad? Igual. Mira, aprender, mira, así se trata la mujer. Mira, hermano, mira, fulano, cómo trata a la esposa. Aprender. Lo están comparando. En lugar de hacer comparaciones, hermano, hay que entonces uno cumplir uno su parte y esperar en el Señor que el otro cónyuge cumpla su parte. Pero hermano, y si yo lo hago y ella no lo hace, y si yo lo hago y él no lo hace, entonces, y ahí voy a estar de tonta yo, y ella no va a hacer nada, él no va a hacer nada. No, es que el Señor a quien va a bendecir es al que cumpla su función. A ese va a bendecir Dios, al obediente va a bendecir Dios. Entonces aquí no se trata de que si hace yo hago, si me dice yo digo, no, aquí sí, bueno, ¿cuál es mi obligación? Mi obligación como esposo es, y aquí dice, amar a la esposa. Esa es la obligación. Aunque hermano sea lo que sea, la cosa es que sea lo que sea, esa persona que es su esposa, quien la escogió fue usted. Usted no puede estar echando la culpa a la suegra. No, sí, igualita que mi viaje a la suegra, esa la cambia mi suegra, igualita salió mi mujer igual. No le decía la suegra a la mujer, a la pobre mamá, porque la otra no tuvo la culpa, sino que hermano, es de orarle al Señor y a poner nuestra parte y decir, bueno, esta es la que yo escogí. Yo creí que era una gatita mansita, pero ya veo que escogí una tigresa, me equivoqué, ni modo. Pues ya está ahí. Como dice, ahora ya se montó en el macho, en esta vez la macha, hoy jinetea. No, que yo ya le estoy pidiendo al Señor por otra mujer, porque con esta no me conviene y me voy a divorciar. Momento, si se quiere divorciar, el Señor ahí lo dice claramente. No se puede, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Ahora, si hay infidelidad, por supuesto que puede haber divorcio. Pero si hay infidelidad, pero si no hay infidelidad, hermano, usted tiene que quedarse allí, aguantarse. O por lo menos, si ve que ya no aguanta, que ya realmente esa vida no es vida, por lo menos una separación, pero sin hacer nada. Claro, miren, muchas veces nosotros no lo entendemos, pero por ejemplo en el griego en el que se escribió este Nuevo Testamento, cuando habla de divorcio, automáticamente da a entender que el que se divorcia puede proceder a otro matrimonio, pero con la base de que haya habido una infidelidad. Es la única base. Pero ahora, como le digo, hermano, no podemos estar, bueno, Señor, Señor, llévate a mi esposa, Señor, que le den COVID, llévate. No le podemos estar pidiendo eso, ¿verdad? Porque Dios no va a escuchar esas oraciones, ¿verdad? O Señor, llévatela o te la mando ahí con matarrata. Tampoco, hermano, no, que sería un asesinato, ¿verdad? Sino que, hermano, esperar en Dios, hacer cumplir lo que Dios le ha mandado a hacer. Y si Dios se la quiere llevar, pues bendito sea Dios, ¿verdad? Pero si Dios no se la quiere llevar, pues bendito sea Dios también. Dios no se la quiere llevar. Hay que seguir, hermano, lidiando con esa situación, hermano, que sí tiene remedio. Porque así dice el Señor. Él quiere presentarse una mujer, una esposa, dice, gloriosa. Dice, sin arruga, sin mancha, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Eso es lo que el Señor quiere. Que el hombre pueda llegar a tener su esposa, decir, mi esposa ahora es una mujer santa. Ahora Dios la ha transformado y ahora somos felices porque Dios ha obrado en ella. Igual ella puede decir, no, ahora gracias a Dios porque ya cambió a mi esposo, ya gracias a Dios ya se acabaron los pleitos, se acabó todo, ya en la casa ya no se oyen gritos y ahí solo se alaba al Señor y es una bendición y bendito sea Dios. Pero tuvo que haber un proceso, ¿verdad, hermano? Donde cada uno tuvo que poner de su parte, o a lo mejor uno tuvo que poner más de su parte, pero lo importante es no desmayar y saber, hermano, que si somos obedientes a la palabra de Dios, hermano, Dios nos va a bendecir a nosotros. Amén, hermanos. Amén. Viene otra vez con los maridos, 28, dice así, también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos.
El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Ahora, hermano, va todavía y dice, bueno, si el hombre ama a su mujer, se ama a sí mismo. Y nadie se va a hacer daño, hermano, a menos que esté loco, fuera mentalmente, se va a hacer daño. Sí, porque mire, esa gente que usted los mira, que agarran gilets y se rajan, hermano, y esa gente no está bien mentalmente, está mal. Pero un hombre normal, una mujer normal, no va a agarrar, hermano, y un día de la mañana se va a levantar y va a comenzar a pegar en la pared. No me quiero, no me quiero, no me quiero. ¿Está loco? ¿Está loca? Nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo cuida. ¿Por qué nos bañamos? Porque cuidamos el cuerpo. Porque nos peinamos, porque hay por lo menos un espejo, hermano, en una casa. Porque nos gusta estarnos cuidando, hermano, y limpiarnos. ¿Y por qué estamos ahí cuidando la ropa que nos ponemos y matizando y cómo nos vemos mejor? Y le preguntamos, ¿te gusta este? Y le gusta este, y si me voy a cambiar. Y este le gusta, hermano, porque cuidamos el cuerpo, porque amamos el cuerpo. Entonces el hombre dice que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces cuando un hombre, hermano, o una mujer piensan en hacerle mal a su cónyuge, se están haciendo daño a sí mismos. Entonces cuando la mujer dice, le voy a dar donde más le duele, pues aquí se está haciendo mal, es a ella. Lo mismo el hombre, la voy a castigar, sí, la voy a castigar con el látigo de la indiferencia, no le voy a hablar. Así mismo se daña. Porque si no ama a su mujer, no se ama a sí mismo. Si le quiere hacer daño a ella, se está haciendo daño a sí mismo. Entonces ve que no funciona, hermano. Entonces eso de castigar, ¿verdad? De venganza, no funciona, porque es como un boomerang. Usted puede, aquí le va para que le duela, y el boomerang, hermano, quiera hacer o no, tarde o temprano va a regresar y nos va a dar a nosotros. Entonces no es bueno, hermano, nunca, hermano, agarrar represalias y como me hizo, le voy a hacer, pero le voy a dar más duro donde le duele, le voy a dar, yo sé cómo hacerle chillar. Pero se está haciendo daño a sí mismo. Por eso dice, no, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. La prueba es que nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la cuida y la sustenta. Así dice, como Cristo con la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Porque, o sea, eso es lo que es. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando nosotros le hacemos daño a un miembro de la iglesia, le estamos haciendo daño al cuerpo de Cristo, a Cristo mismo. Entonces, no podemos hacer daño a nadie de la iglesia, porque entonces le estamos haciendo daño a Cristo. Entonces, Dios nos va a castigar a nosotros. Bueno, cuando se habla del matrimonio, igual. Si el hombre, hermano, le hace daño a su esposa o viceversa, ella a él, ¿con quién se la va a ver? Es con Dios. Porque Dios le va a decir, mira, tú eres parte de mi cuerpo, de mis miembros y de mis huesos. Me estás dañando. Y como me estás dañando, te la vas a ver conmigo. Eso, y el problema es este, de que muchos piensan, bueno, tomo mi mujer ni cristiana es. Sé que hija del diablo, ni la quieres. No. Desde el momento en que es su esposa, se convierte en su cuerpo, en usted mismo. Porque es lo que dice la palabra de Dios. Y serán una sola carne. Aunque sea incrédula, aunque él sea incrédulo, como ese es su hijo del diablo, pues ni lo quiere Dios de seguro. Si le pide a Dios que lo mate, lo va a matar. Desde el momento en que es su esposo, es la otra mitad suya y son una sola carne. Y por tanto, si él no es creyente, pero por causa suya que usted es creyente, ahora él es parte del cuerpo de Cristo. Y porque ella no es creyente, pero usted es creyente, por usted, ella es parte del cuerpo de Cristo. Y como parte del cuerpo de Cristo, Cristo defiende su cuerpo. Defiende su cuerpo. Por eso dice, somos parte de su carne, de sus huesos, de su carne, de sus huesos, de su cuerpo.
No podemos nosotros, hermano, pensar de que podemos hacerle daño a la esposa o al esposo y no va a pasar nada. Claro que va a pasar. Dios nos va a castigar. Dios nos va a castigar. Entonces no tenemos, hermano, que menospreciar o despreciar a un cónyuge incrédulo, porque desde el momento en que él se convierte en nuestro esposo, en nuestra esposa, forma parte del cuerpo de Cristo, querramos o no lo querramos. Ahí dice el Señor que el incrédulo es santificado en el creyente, la incrédula es santificada en el creyente. Entonces, en esa relación, estamos hablando de esa relación de matrimonio, no de salvación, de matrimonio. Ahí se vuelve, el esposo incrédulo se vuelve parte de la iglesia por ser parte de un matrimonio cristiano. Entonces, Dios protege el matrimonio a tal punto que él dijo: no se pueden divorciar salvo por causa de fornicación. No puede el hombre dejar a la mujer salvo por causa de fornicación. Entonces eso es importante, hermano, porque si nosotros amamos y nos ofrecemos, como dice, nos entregamos, aunque el cónyuge, hermano, sea incrédulo, hermano, algo va a hacer Dios para salvar a ese cónyuge, para que el hogar sea más bendecido. Y ahora viene, hermano, aquí es interesante, mira, porque está hablando del matrimonio. Pero ahora mira, el versículo 31 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos, oiga, serán una sola carne. Y aunque él lo menciona como un misterio, ¿ven? ¿Por qué? Porque podríamos haber muchos cristianos que no, eso no se lo paso, hermano. ¿Cómo que un incrédulo va a ser parte del cuerpo de Cristo? Ahí lo dice que es un misterio, pero eso es lo que pasa. Serán una sola carne. Ahí dice. Es un misterio. Que como Dios, un cónyuge incrédulo, lo va a hacer parte del cuerpo de un creyente. Ahí lo dice, es un misterio. Así como usted no quiere entender o no comprende cómo un incrédulo puede ser bendecido por Dios, hermano, el ejemplo que pone él, nosotros mismos, la iglesia, porque ahí dice más abajo. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Ahora la pregunta es: ¿cuáles son las condiciones que Cristo nos puso para ser creyentes? ¿Cuáles condiciones puso? Nos dijo: mira, si dejas de fumar, entonces te salvo. Si dejas las drogas, entonces te salvo. No nos pidió condición. Se reveló a nuestra vida y comenzó a hacer la obra. Por si que a la gente no le cabe en su mente finita, no le cabe de cómo un hombre o una mujer que antes fue drogadicto y que fue asesino y ahora sale diciendo que es cristiano y que Dios lo ha perdonado y que se va al cielo y dice: eso yo no lo creo. Es que es un misterio que Dios lo ha querido así, y si Dios dice que así es, hermano. Por eso él dice: más yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia, pero él habla del misterio de cómo el hombre y la mujer llegan a ser un solo cuerpo. Este es un misterio, dice el Señor. Tal vez no lo entienden ustedes, pero ese misterio de cómo un hombre y una mujer llegan a ser un solo cuerpo es el mismo misterio que yo les digo con respecto de Cristo y la iglesia. Ustedes no pueden entender cómo es que yo, Cristo, he venido a ser un solo cuerpo con mi iglesia. Tal vez no lo entienden, hoy lo vamos a entender después. Esos misterios, hermano, que ustedes: pero ¿cómo yo, Cristo y yo uno solo? Yo, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, yo, el cuerpo de Cristo. Porque uno se ve, hermano, como que uno no es digno, ¿verdad? Indigno. ¿Cómo yo, pecador, todo lo que hice? ¿Cómo el Señor va a hacer de este pedazo de cuerpo feo su templo, su cuerpo mismo? Es un misterio. Que él dice ahí, es un misterio con respecto de Cristo y la iglesia. Pero ahora él menciona ese misterio, hermano, en el versículo 31 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Una sola carne.
Cuando está diciendo, hermano, dejará el hombre a su padre y a su madre, lo que quiere decir que el hombre va, hermano, a pasar a formar un núcleo familiar nuevo. Eso quiere decir. Un núcleo familiar nuevo. La gente lo ve como físicamente. No. Mire, si usted se va a casar, tiene que salir de su casa, de las naguas de su mamá. Ya tiene que dejar de ser el hijo de papi. No, ahora usted póngase a más de los pantalones y entonces, si se va a casar, entonces busque casa. Está bien, si pueden buscar casa, que la busquen, pero realmente lo que habla, hermano, de que ahora el hombre al casarse pasa a ser un nuevo núcleo familiar. Y es ahí, hermano, que cuando pasa a formarse ese nuevo núcleo familiar, es importante que se pongan en orden los factores de ese núcleo. El esposo, la esposa, los hijos. En el caso de los esclavos, que también habían esclavos, ¿verdad? Que estaban abajo todavía, pero eso debe ser así. Cuando, hermano, se reconoce dentro del núcleo familiar el orden que Dios ha puesto, bueno, en el hogar el hombre es la cabeza. En el hogar la mujer es la ayuda idónea del hombre. En el hogar los hijos se sujetan a su padre y a su madre. En el hogar el padre respeta a los hijos. En el hogar el hombre ama a su esposo. En el hogar la mujer se sujeta a su esposo. Eso es lo que Dios quiere. Cuando eso se dé, hermano, el hogar va a funcionar bien. Porque entonces el hombre va a decir, bueno, yo soy la cabeza, pero mi esposa tremenda. Yo sé que ella sabe mucho y tiene, sabe mucho. Le voy a preguntar a ella, le voy a preguntar su opinión. Y va y le pregunta y dice, mira, quisiera hacer esto, estoy pensando hacer esto, pero quiero que tú me ayudes. ¿Crees que lo podemos hacer o esperamos? ¿O a dónde crees que tenemos que ir? ¿O qué podemos hacer? Entonces viene ella y da ideas y dice, mira, podríamos hacer esto, podríamos hacer lo otro, o aquí, o allá, o esto está mejor. Entonces viene y dice, está bien, de todas las opciones que me has dado, voy a pensarlo, y entonces, de todas las que me has dado, vamos a tomar la mejor. Pero ya la tomé en cuenta ella. Ya no digo, bueno, me voy a comprar un carro, son 5 de familia. Y entonces dice, me voy a comprar un carro. Y va y se compra, hermano, una moto. Una moto se compró. ¿Qué pasa? Aquí yo me hago. Y los niños, cuando vamos, uno a uno lo voy a sacar. Y yo, pues, está muy cortita, no cabes en la moto. Compré el carro y si le ha pedido opinión a ella, le he dicho, mira, mi amor, somos 5. Lo menos que tenemos que comprar es una minivan. Pero aparece como una moto. Y lo peor que, cuando compró la moto, ni siquiera la esposa dijo, yo y mi perro, ahí vamos bien. En el perro pensó en más de la mujer. Entonces imagínense, hermano, qué cabeza, ¿verdad? Pero si se toma en cuenta, mira, hay veces, como yo le he dicho, hermano, si a veces hasta los hijos piensan mejor que los padres, hermano. Cuando se les pide opinión a los hijos, están más centraditos que los padres. Entonces, hermano, el hombre no puede decir, bueno, aquí yo soy el que mando y aquí yo soy el que administra el dinero y aquí se va a hacer lo que yo digo y ya eso vamos a comprar y eso vamos a comprar. Le gusta a quien le guste. Y el que quiera subirse en la moto, que aprenda a manejar moto cuando tenga 18 años. Ya tiene 5 años. Y si tú, mujer, quieres subir, pues aprende a manejar moto. Imagínate. Ni bicicleta puede, ya va a poder moto. Pero ve, hermano, qué feo es, ¿verdad? Cuando ese orden divino, hermano, se trastorna. Cuando él cree que él es el que tiene la primera y la última palabra, él tiene el poder, él decide cuánto se gasta, dónde se gasta y cómo se invierte, y nadie tiene que decir nada. Y si salen las cosas mal, ni le digan nada porque se pone peor. Sí, dice, no le digan nada a su papá porque es cierto que perdió dineral, pero no le digan nada porque ya saben que se pone peor que el perro. Se pone a ladrar y a ladrar y a ladrar y no me digan nada y a todos los quieren morder. No hay que decirle nada. Se perdió el orden. Si no consultó con la esposa. Lo bonito es consultar, hermano, y si las cosas no salen,
No hay problema, bueno, no, mi amor, está bien, bueno, no se pudo, no salió, amén. Pero si usted no consulta con su esposa, con sus hijos, mire, seguro que como una gotera continua en tiempo de lluvia, ahí lo va a tener. Dani, te dijimos, Dani. Y la esposa va a estar, ya, te lo dije, gordo, te lo dije. Ahí van a estar. Pero usted tuvo la culpa, uno tuvo la culpa por no, hermano, tomar en cuenta las opiniones de los demás. Porque dice, somos uno solo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Ya no tiene que andarle, bueno, puede pedirle consejo a su papá y a su mamá, pero también tiene que pedirle consejo a su esposa. Dice, no, yo hablé con mi mamita linda y a mi mamita ya me dijo lo que voy a hacer. Pero mira lo que te dijo tu mamá, como que no tiene sentido. ¿Cómo que no? Si mi mamita, esa es mi mamita. Y cuidado con mi madre santa. O sea, ya hablé con el jefe. Mi jefe, ese es buenísimo. Ya me dio el consejo mi jefe. ¿Y qué te dijo el jefe? Pues ya me dijo. Y el jefe no le ha dicho nada. O tal vez le dijo, pero le dijo algún disparate. Estaba borracho cuando le preguntó. Y entonces, y la ayuda idónea, pues. Y los hijos, hermano, que son los que se tienen que cuidar. Entonces, por eso les dice, mire, por esto, porque hoy ya están casados, ahora deja el hombre a su padre y a su madre, será un núcleo familiar nuevo, y entonces se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Está? Por eso dice, grande es este misterio. ¿Qué misterio? Pero qué lindo, mira, porque en 1 Corintios 15, hace 20 años, él no pensaba así. La idea como que no había madurado. Hoy, después de 20 años, dice, no. El matrimonio, la base del matrimonio tiene que ser el amor. El someterse unos a otros en amor. Esa es la base. Saben que las promesas de Dios son fieles, que se cumplen. Y que aunque hoy estamos en una sociedad muy diferente, porque ahora ya no se casan niñas de 12 años, ¿verdad? Bueno, por lo menos aquí. No sé si en otras sociedades, ¿verdad? De 12, 13, 14 años las casan. O aquí no. Aquí, para poder casarse, es de 18 años. Ya, 18 años. Ya hoy ya es adulto, ya se puede casar. Pero, imagínense. Y agreguémosle a eso la liberación femenina. Que nomás se dio la liberación femenina y comenzaron a salir machonas, ¿verdad? Gallonas, ¿verdad? Comenzaron a salir las lesbianas y ya usted la mira ya trabajando ahí de troquera, hasta camina como hombre, ¿verdad? Son mujeres y se quitan el pelo como hombre, ¿verdad? Y las chichas se las aplastan para que después no parecer mujeres, y ellas quieren ser hombres y se enrollan las manos así porque así se hacen nosotros, quieren parecer hombres, las machonas. Y ya que ellas mandan en la casa. Se salieron del orden. La mujer no puede mandar en la casa. Quien manda es el hombre. El hombre no puede tomar decisiones solos. Tiene que consultar con su ayuda idónea, que es su esposa. Y si ya tiene hijos, si ya tienen, hermano, el poder de pensar, de decidir, consultar a los hijos. Si no, el matrimonio va a seguir siendo lo mismo que ha sido siempre. Un cuadrilátero donde, hermano, el más fuerte es el que golpea más. Eso es lo que son los matrimonios. Un cuadrilátero. Donde amanece y dice, ahora a ver con qué se trae, a ver con qué sale este viejo, pero ya estoy lista. Pues si quiere pelear, ya estoy lista. Que se venga. Y él igual, ¿verdad? Se levanta y dice, ahora con qué me va a salir esta vieja, pero ya tengo, ¿cómo le voy a dar? Está malo. Si lo que tiene que pensar el hombre es, ¿cómo voy a edificar mi casa este día? ¿Qué es lo que voy a hacer hoy para aportar mi beneficio para mi hogar, para mi familia? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que mi hogar sea un lugar feliz? Para que yo anhele estar aquí, para que no desee ir a otro lugar, sino que el lugar más feliz del mundo, debajo de la tierra, sea mi casa. Depende de usted. Si usted hace de su hogar un lugar más lindo, usted lo va a hacer. Pero si usted hace de su hogar un infierno, porque usted lo ha hecho así, usted es la diabla, usted es el diablo. Por eso es que ahí no hay nada, solo pleitos, ¿sabes? Dice, no, es que no es mi hogar, aquí es el infierno, solo diablos hay. Ay, usted es la primera, diablo. ¿Ven? Entonces son
consejos que si los tomamos en cuenta, va a mejorar la vida en el hogar. Va a mejorar. Ahora, si usted no lo quiere tomar en cuenta y dice, a mí qué me importa la vida, está bien, que no le importe, pero tampoco se esté quejando ahí de chillón y de chillona y que le va mal en el hogar. Amén. Amén, hermanos. Como que no nos gustó el mensaje. La semana pasada no le gustó a las hermanas y hoy como que no le gustó a los hombres. Nunca estamos contentos, pero Dios quiere lo mejor para nosotros. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús te damos gracias por, Señor del cielo, estas instrucciones maravillosas, Señor, que revelaste a tus siervos, que tú mismo diste, Padre bueno, para bendición de nuestros hogares, de nuestro hogar, Señor, de nuestra familia. Dios mío, ayúdanos a cumplir, Señor, como cristianos, como esposos, como cristianas, como esposas, para que nuestros hijos, Señor, crezcan en un hogar feliz, Padre bueno. En el nombre de Jesús, que cada uno hagamos conciencia cuál es nuestro papel a desempeñar y que lo hagamos sin exigir del otro, sino que lo hagamos, Señor, y esperemos en ti. Gracias por este servicio. Llévanos con tu paz y bendición.